Murió en silencio, lejos del poder que una vez la protegió. Así terminó la historia de Sasha Montenegro, la mujer que durante años ocupó un lugar incómodo en el corazón del poder político mexicano. No fue una primera dama, no fue una esposa oficial, fue algo más frágil y más peligroso. La amante de un presidente, la madre de sus hijos fuera del matrimonio y el rostro femenino de un escándalo que el sistema nunca le perdonó. Sasha no llegó a México buscando provocar a nadie. Llegó huyendo del pasado, de una infancia marcada por el desarraigo y la inseguridad. El cine le dio fama, pero también la encasilló. Era vista, pero no respetada. Deseada, pero no reconocida. Y cuando creyó haber encontrado protección en los brazos de un hombre poderoso, no entendió que el poder no ama, solo utiliza. Su relación con José López Portillo no fue solo un romance. Fue una bomba política, una grieta en la imagen presidencial, una amenaza para una familia que defendía su lugar en la historia. Sasha pagó el precio completo. Fue señalada, aislada y finalmente abandonada cuando el poder cambió de manos. Esta no es una historia de glamour. Es una historia de advertencia. Porque acercarse demasiado al poder puede dar la ilusión de seguridad. Pero cuando el poder cae, siempre cae solo. Y quienes lo rodean, caen primero. Antes de que su nombre quedara ligado al escándalo político más incómodo de México, Sasha Montenegro fue una niña marcada por el miedo. Nació en 1946 en Bari, Italia, en una Europa que todavía sangraba por las heridas de la guerra. Su familia había sobrevivido al caos, al hambre y a la huida constante. Esa infancia dejó una marca invisible pero permanente, la sensación de que nada es estable, y de que la seguridad puede desaparecer de un día para otro. Desde muy joven Sasha aprendió a leer el mundo como un territorio hostil. No confiaba en las promesas ni en los finales felices. Lo que buscaba no era aventura ni fama, sino un lugar donde no tuviera que huir otra vez. Ese deseo la acompañó cuando llegó a México a finales de los años 60. No venía a conquistar la industria del cine ni a convertirse en símbolo sexual. México era una escala más en una vida de desplazamientos, un lugar donde empezar de nuevo. Pero el destino tenía otros planes. El cine mexicano de la época atravesaba una transformación profunda. Las grandes divas habían quedado atrás, y el público consumía otro tipo de espectáculo. Sasha fue absorbida por ese sistema sin entender del todo el precio. Pronto se convirtió en un rostro reconocible del llamado cine de ficheras, un género popular rentable y profundamente misógino. Las películas le dieron dinero, visibilidad y trabajo constante, pero también le quitaron algo más valioso: el respeto. En pantalla era deseada, fuera de ella era juzgada. La industria la convirtió en un cuerpo antes que en una actriz. Para muchos hombres era un objeto accesible. Para muchas mujeres, una amenaza. Para la élite cultural, una figura descartable. Sasha comenzó a comprender que la fama no siempre abre puertas. A veces las cierra para siempre. Cada papel reforzaba un estigma que le impedía ser vista como algo más que una fantasía pasajera. Esa contradicción la desgastó. Era conocida pero no aceptada. Tenía dinero pero no estatus. Y en ese vacío emocional comenzó a gestarse su mayor error: confundir poder con protección. Sasha no soñaba con el amor romántico, sino con la estabilidad, con un apellido que la blindara del desprecio, con una figura lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreviera a humillarla de nuevo. Fue entonces cuando el mundo político apareció en su vida. En 1984, en Sevilla, conoció a José López Portillo, el expresidente de México. Ya no estaba en el poder, pero seguía rodeado de influencia, nostalgia y una necesidad desesperada de no desaparecer. Él veía en Sasha juventud, admiración y una forma de sentirse vivo otra vez. Ella veía en él exactamente lo que había buscado desde niña, una figura que prometía seguridad. La relación comenzó en secreto, pero no tardó en volverse explosiva. López Portillo seguía casado. Su apellido aún pesaba en la historia del país. Sasha no era solo una amante, era una amenaza simbólica. Representaba todo lo que la narrativa oficial quería ocultar: deseo, debilidad y descontrol. Cuando quedó embarazada, la situación se volvió insostenible. El nacimiento de sus hijos no fue celebrado. Fue combatido. La familia oficial del expresidente se atrincheró. Los medios se dividieron. El país murmuraba.
Sasha pasó de ser actriz polémica a problema de Estado. Cada paso que daba era observado, juzgado y utilizado en su contra. No había red de apoyo. El mismo poder que la había atraído comenzaba a aislarla. Aún así, Sasha creyó que había ganado algo. Vivía en residencias lujosas, viajaba protegida por escoltas, y estaba convencida de que su lugar estaba asegurado. No entendía todavía que el poder político no ofrece refugio permanente, solo alianzas temporales. López Portillo envejecía. Su influencia se diluía, y con ella se debilitaba la única barrera que protegía a Sasha del rechazo absoluto. Mientras tanto, el cine le dio la espalda. Los productores dejaron de llamarla. La etiqueta de amante presidencial la volvió tóxica para la industria. Ya no era rentable ni conveniente. Había apostado todo a una sola carta, y esa carta comenzaba a perder valor. En ese punto, Sasha quedó atrapada entre dos mundos. No pertenecía al sistema político, pero tampoco al artístico. Era demasiado visible para desaparecer y demasiado incómoda para ser aceptada. Su vida empezó a reducirse a la espera. Esperar protección, esperar reconocimiento, esperar que el poder cumpliera su promesa implícita. Pero el poder no recuerda. Y cuando finalmente se derrumba, arrastra consigo a quienes creyeron estar a salvo bajo su sombra. Sasha Montenegro estaba a punto de descubrir que el verdadero precio de acercarse demasiado al poder no se paga en el momento del ascenso, sino cuando llega la caída. Y esa caída sería lenta, pública y despiadada. Cuando la relación entre Sasha Montenegro y José López Portillo dejó de ser un rumor discreto y se convirtió en un hecho imposible de ocultar, la historia cambió de tono. Ya no era un romance tardío entre dos adultos. Se había transformado en una línea de fractura dentro del relato oficial del poder. Y en ese territorio, no hay espacio para la compasión. López Portillo había salido de la presidencia con una imagen profundamente dañada por la crisis económica y la devaluación. Conservaba influencia, sí, pero ya no controlaba los tiempos ni los silencios. Sasha, en cambio, se movía con la ingenuidad de quien cree que la cercanía al poder equivale a protección. La convivencia se volvió pública de manera gradual, y cada gesto fue leído como una provocación. Viajes, residencias, apariciones calculadas. Para la prensa era un banquete, para la familia oficial una amenaza directa. El embarazo fue el punto de no retorno. Con él, Sasha dejó de ser solo la amante incómoda y pasó a encarnar algo mucho más grave para el sistema. La posibilidad de una herencia paralela, de un apellido disputado, de una narrativa que no podía ser controlada. El nacimiento de sus hijos no fue un acontecimiento íntimo. Fue un campo de batalla. Abogados, comunicados, velados, filtraciones, todo se movía en capas, lejos de los reflectores formales pero muy cerca de los pasillos donde se deciden los daños. La respuesta fue el aislamiento. No una expulsión abierta, sino una estrategia más eficaz. La industria del cine cerró filas. Los proyectos desaparecieron. Las invitaciones se evaporaron. Sasha quedó reducida a una sola identidad, la que más incomodaba. Madre de los hijos no reconocidos de un expresidente. En el México de entonces, eso equivalía a una condena social sin sentencia. Aún así, hubo un tiempo breve en el que la ilusión resistió. Vivían en Colina del Perro, una residencia convertida en símbolo de exceso. Para unos, el monumento final de una presidencia desmedida. Para otros, el refugio de una familia alternativa. Sasha creyó que aquel lugar la protegía, que los muros altos y la vigilancia constante eran señales de permanencia. No entendía que eran signos de encierro. Mientras tanto, la familia oficial activó su propia defensa. No hubo escándalos frontales. Hubo desgaste, demoras, negaciones. Cada intento de reconocimiento legal se convertía en un proceso interminable. Sasha ganaba en los papeles y perdía en la realidad. El tiempo jugaba en su contra. Y el poder lo sabía. López Portillo envejecía. Su salud se deterioraba. Su círculo se estrechaba. Y con cada año que pasaba, la balanza se inclinaba. El hombre que había sido presidente ya no podía imponer su voluntad. Y sin ese respaldo, Sasha quedó expuesta. La protección se volvió intermitente. Las certezas, frágiles. El golpe final llegó con la muerte de López Portillo en 2004.
Con él se extinguió la última garantía informal. Sasha pasó de ser una figura incómoda a un recuerdo prescindible. La familia oficial retomó el control absoluto del relato. Los acuerdos se revisaron. Las promesas se diluyeron. El apellido volvió a cerrarse sobre sí mismo. Lo que siguió fue un lento proceso de desposesión. No siempre visible, pero constante. Gastos legales, mantenimiento de propiedades, seguridad. El dinero se iba. Las alianzas también. Sasha descubrió entonces una verdad brutal. El poder no se hereda por proximidad. Se hereda por reconocimiento. Y ella nunca lo tuvo. Sus hijos crecieron en medio de ese vacío. No pertenecían del todo a ningún mundo. Llevaban un apellido que abría preguntas y cerraba puertas. Sasha luchó por ellos con los recursos que le quedaban. Pero cada batalla la dejaba más sola. El sistema había decidido que ya no era útil. Años después, en 2018, llegó el golpe definitivo. La eliminación de las pensiones a expresidentes borró de un plumazo la última fuente de estabilidad económica. Para muchos fue un ajuste simbólico. Para Sasha fue una caída real. Por primera vez tuvo que enfrentar la fragilidad sin escudos. La mujer que había vivido cerca del centro del poder descubría que el centro ya no existía para ella. La enfermedad llegó en silencio. El cáncer avanzó sin cámaras ni comunicados. No hubo homenajes ni apoyos públicos. Sasha se retiró como había vivido los últimos años, en un segundo plano incómodo. Murió sin honores, sin discursos, sin la protección que un día creyó eterna. Su historia no es la de una villana ni la de una oportunista simple. Es la de alguien que confundió cercanía con pertenencia, que creyó que el poder podía ofrecer refugio a largo plazo y aprendió demasiado tarde que el poder no cuida, administra, y cuando deja de necesitar, se aparta. El precio que pagó no fue solo económico, fue simbólico. Sasha Montenegro quedó atrapada en el lugar más ingrato de todos. Demasiado cerca del poder para ser ignorada. Demasiado lejos para ser protegida. Y ese es el destino más cruel para quien cree que el amor puede sobrevivir a la política. Cuando la protección informal comenzó a resquebrajarse, Sasha Montenegro entró en la fase más silenciosa y peligrosa de su historia. Ya no había cámaras siguiéndola ni titulares constantes. Y eso, lejos de ser un alivio, significaba algo mucho peor. Había dejado de importar. En política, la indiferencia es el verdadero final. La residencia de Colina del Perro, que durante años había funcionado como fortaleza simbólica, empezó a vaciarse de sentido. Los guardias seguían ahí. Los muros seguían en pie. Pero el poder que los justificaba se estaba evaporando. López Portillo ya no recibía visitas influyentes. Sus llamadas tardaban en ser devueltas. Los nombres que antes abrían puertas ahora apenas provocaban silencio incómodo. Sasha lo percibía en los detalles. Invitaciones que no llegaban. Reuniones que se cancelaban. Promesas que se posponían sin fecha. La batalla legal por el reconocimiento y la protección de sus hijos se volvió más dura. Cada trámite se convertía en un laberinto burocrático. Cada avance encontraba una apelación. Sasha ganaba pequeños puntos en el papel, pero perdía terreno en la vida real. El desgaste emocional era constante. Vivía rodeada de abogados y documentos, no de afectos. La maternidad, que había sido su mayor fortaleza, se transformó también en su mayor vulnerabilidad. Cada decisión debía pensarse en función de proteger a los niños en un entorno que no los quería. Mientras tanto, la narrativa pública se reescribía sin ella. La historia oficial del expresidente comenzaba a limpiarse. Los errores económicos seguían ahí, pero el escándalo personal se desdibujaba. Y para lograrlo, Sasha debía desaparecer del relato. No por decreto, sino por omisión. Nadie la atacaba abiertamente. Simplemente dejaban de nombrarla. En el México político, eso equivale a borrar a alguien del mapa. La muerte de López Portillo en 2004 selló ese proceso. No hubo espacio para homenajes compartidos ni para reconocimientos paralelos. El funeral fue institucional, contenido, controlado. Sasha asistió como una figura marginal, sin lugar definido. No era viuda, no era familia reconocida, no era nada que el protocolo supiera dónde colocar. Ese día entendió algo que había evitado durante años. El poder había terminado de soltarla.
Después de la muerte vino el ajuste real. Acuerdos verbales dejaron de tener valor. Compromisos tácitos se evaporaron. La familia oficial retomó el control absoluto del patrimonio y del relato. Sasha tuvo que negociar desde una posición cada vez más débil. El dinero comenzó a escasear no de golpe, sino por goteo. Costos legales, mantenimiento de propiedades, seguridad, educación de los hijos. Todo sumaba. Y ya no había una red política dispuesta a amortiguar la caída. La situación se agravó con el paso del tiempo. Sasha intentó mantener un perfil bajo, pero el pasado no se borra tan fácilmente. Para algunos, seguía siendo la amante incómoda. Para otros, un recordatorio de una época que el país prefería olvidar. No encajaba en ningún relato nuevo. Y sin relato, no hay protección. En 2018 llegó el golpe final. La eliminación de las pensiones a expresidentes fue presentada como un acto de justicia histórica. Para Sasha, fue una sentencia práctica. Esa pensión era el último hilo que la conectaba con una estabilidad mínima. Al desaparecer, quedó expuesta por completo. No hubo transición ni alternativas. Simplemente dejó de llegar el dinero. Por primera vez desde que había entrado en la órbita del poder, Sasha tuvo que enfrentar la fragilidad sin intermediarios. Ese mismo periodo coincidió con el deterioro de su salud. El diagnóstico llegó sin dramatismo público. Cáncer de pulmón. Sin conferencias de prensa. Sin cadenas de apoyo. Sin la maquinaria mediática que alguna vez la había perseguido. Esta vez, el silencio era total. La enfermedad avanzó mientras ella se replegaba aún más. Ya no había batallas legales, ni disputas públicas. Solo tratamientos, cansancio y una sensación persistente de haber sido utilizada y descartada. Murió lejos de la capital política, en Cuernavaca, sin honores oficiales ni despedidas públicas. La noticia pasó rápido por los medios. Una nota breve, un recuerdo incompleto. Para muchos fue solo una actriz del pasado. Para otros, una figura incómoda que preferían no reabrir. Pero su historia no termina con su muerte. Termina con una lección incómoda. Sasha Montenegro no fue destruida por un escándalo repentino, sino por un desgaste prolongado. Por creer que la cercanía al poder podía reemplazar el reconocimiento real. Por apostar todo a una estructura que solo funciona mientras es útil. Su vida demuestra algo que el tiempo confirma una y otra vez. El poder no ofrece refugio permanente, solo préstamos. Y cuando llega el momento de cobrarlos, lo hace sin avisar. Sasha creyó que el amor y la lealtad podían suavizar las reglas del sistema. El sistema le respondió con su lógica habitual, fría, lenta y definitiva. Lo que queda ahora no es un juicio moral simple. Es una advertencia. Quien entra al centro del poder sin un lugar propio, corre el riesgo de ser expulsado cuando ya no hay nada que ofrecer. Y ese tipo de caída, silenciosa y prolongada, suele ser la más dura de todas. En los últimos años de su vida, Sasha Montenegro vivió una paradoja cruel. Por primera vez en décadas estaba lejos del ruido político y de los titulares venenosos. Y sin embargo, nunca se había sentido tan expuesta. La protección que creyó sólida se había disuelto, y lo que quedaba era una mujer enfrentando el paso del tiempo sin red de contención. La cercanía al poder había terminado. La cuenta había llegado. El golpe de 2018 no fue solo económico, fue simbólico. La cancelación de la pensión a expresidentes cerró una etapa y dejó claro algo que Sasha había evitado aceptar. El sistema no reconocía deudas morales, solo contratos formales. Lo que durante años funcionó como acuerdo implícito se evaporó de un día para otro. No hubo llamadas de advertencia ni planes de transición. Simplemente dejó de llegar el dinero, y con él se fue la última ilusión de estabilidad. A partir de entonces la vida se estrechó. Las prioridades cambiaron. La discreción dejó de ser estrategia y se convirtió en necesidad. Sasha redujo su círculo al mínimo indispensable. Ya no había abogados entrando y saliendo con documentos interminables. Ya no había negociaciones en segundo plano. Había facturas, tratamientos y silencios. Muchos de los rostros que alguna vez se beneficiaron de su cercanía desaparecieron sin despedirse. El aislamiento no fue impuesto. Fue el resultado natural de dejar de ser útil. La enfermedad avanzó con la misma discreción. El diagnóstico de cáncer de pulmón llegó sin cámaras ni comunicados.
No hubo comunicados oficiales ni voces influyentes ofreciendo apoyo. Sasha enfrentó el tratamiento con la misma actitud con la que había enfrentado los últimos años, sin escudos, sin espectáculo, solo con una dignidad obstinada que contrastaba con la forma en que había sido tratada por el sistema. Mientras tanto, el relato público seguía ajustándose. Para muchos, ella era apenas un pie de página incómodo en la biografía de un expresidente. Para otros, una actriz asociada a un cine que el país prefería olvidar. Pocos estaban dispuestos a mirar la historia completa, la de una mujer que entró al centro del poder sin haber sido invitada oficialmente y que pagó el precio de no pertenecer a ninguna categoría aceptable. Murió en Cuernavaca en febrero de 2024, sin homenajes estatales, sin discursos oficiales, sin la solemnidad que rodea a quienes alguna vez estuvieron cerca del poder. La noticia circuló rápido y se disipó igual de rápido. Una muerte más. Un hombre que evocaba escándalo en lugar de reconocimiento. Y sin embargo su final decía mucho más que su ascenso. Porque Sasha Montenegro no cayó de golpe. Fue erosionada. Su historia no es la de una conspiración espectacular, sino la de un desgaste prolongado. El de alguien que creyó que el amor podía blindarla en un territorio donde solo manda la utilidad. El de alguien que confundió cercanía con pertenencia y promesas con derechos. Quedan sus hijos, marcados por un origen que nunca eligieron, herederos de un apellido que abre preguntas pero no puertas. Ellos cargan ahora con el peso de una historia que el país no supo integrar, ni aceptar del todo ni condenar sin matices. La herencia que recibieron no fue económica, fue simbólica, y esa suele ser la más pesada. El karma del que tanto hablaron los titulares no fue una venganza mística, fue la lógica fría del poder. El sistema que te recibe mientras eres funcional y te expulsa cuando ya no lo eres. Sasha Montenegro aprendió esa lección demasiado tarde. Su vida demuestra que el centro del poder no es un refugio sino un espacio de tránsito, y que quienes se quedan demasiado tiempo sin un lugar propio, terminan pagando el costo completo. Hoy su historia persiste porque incomoda. Obliga a mirar la política no como un escenario de ideales, sino como una maquinaria que devora vínculos y descarta personas. Obliga a preguntarse quién protege a quienes quedan fuera del protocolo. Y recuerda algo esencial. En el juego del poder no hay amor duradero ni lealtad eterna. Solo posiciones temporales. Sasha Montenegro no fue la mujer que destruyó una familia presidencial como algunos titularon. Fue una mujer destruida por creer que el poder podía ofrecerle un hogar. Su caída no fue un castigo moral. Fue el resultado previsible de un sistema que nunca perdona a quienes confunden cercanía con pertenencia. Y esa es la advertencia final que deja su historia. Cuando el poder se va, nadie recoge a quienes quedaron demasiado cerca de su sombra. Cuando se habla del legado de Sasha Montenegro, la tentación inmediata es reducirlo a un escándalo, a una amante, a una ruptura, a una historia incómoda que muchos prefirieron olvidar. Pero el verdadero legado de Sasha no está en los titulares fáciles ni en las versiones simplificadas. Está en lo que quedó después, en las vidas que siguieron cargando con una herencia invisible, y en las lecciones que el poder dejó grabadas con una crudeza que solo se entiende con el paso del tiempo. Sasha no dejó monumentos ni instituciones con su nombre. No tuvo homenajes oficiales ni reconocimientos tardíos. Su legado es más silencioso, y por eso más perturbador. Es el legado de alguien que estuvo cerca del centro del poder sin pertenecer nunca a él. De alguien que creyó que el amor podía funcionar como salvoconducto en un sistema que solo reconoce jerarquías formales. Para la opinión pública, durante años, Sasha fue presentada como una figura destructiva. La mujer que rompió una familia presidencial. La tentación. El error. Esa narrativa fue cómoda porque desplazaba la responsabilidad. Convertía a una mujer en símbolo del caos moral y protegía la estructura real que permitió el abuso de poder, la hipocresía y la doble moral. El sistema necesitaba una villana, y Sasha cumplía ese papel a la perfección. Pero cuando el ruido se apaga y el tiempo hace su trabajo, la imagen se resquebraja. Sasha no destruyó una familia presidencial. Entró en una estructura que ya estaba fracturada por el poder, la impunidad y el privilegio. Fue absorbida por una maquinaria que la utilizó mientras fue funcional y la expulsó cuando dejó de serlo.
Su historia no es la de una intrusa. Es la de una pieza reemplazable. El legado más pesado lo cargan sus hijos. Nacieron sin haber elegido el conflicto y crecieron bajo una sombra que nunca desapareció. Para ellos, el apellido no fue un pasaporte, sino una interrogante constante. ¿Quiénes eran realmente? ¿Hijos reconocidos o recordatorios incómodos? El sistema nunca resolvió esa ambigüedad y se la heredó intacta. Esa es una de las herencias más crueles que puede dejar el poder, la de la identidad fragmentada. A nivel social, el caso de Sasha Montenegro dejó al descubierto una verdad incómoda para México. La moral pública no se aplica de la misma manera a todos. El poder masculino suele ser reinterpretado como debilidad humana. El deseo femenino, como amenaza. Mientras él fue juzgado por sus errores económicos, ella fue juzgada por su vida personal. El castigo simbólico fue desproporcionado y profundamente revelador. Con los años, Sasha quedó atrapada en una categoría sin salida. No podía reinventarse del todo porque el pasado la perseguía. Tampoco podía reclamar un lugar porque nunca se le concedió formalmente. Vivió en una especie de limbo social donde no había perdón ni absolución. Esa es otra parte de su legado. La demostración de que el sistema no ofrece segundas oportunidades a quienes desafían su narrativa desde una posición vulnerable. Su muerte sin honores no fue una casualidad. Fue coherente con la forma en que el poder gestiona sus residuos humanos. Cuando alguien deja de ser útil, deja de existir públicamente. No hay rencor, no hay venganza, solo indiferencia. Sasha murió como había vivido los últimos años, en silencio, fuera del encuadre, sin que el sistema sintiera la necesidad de cerrar el ciclo con dignidad. Y sin embargo, su historia resiste, porque plantea preguntas que siguen vigentes. ¿Qué ocurre con quienes entran al círculo del poder sin una estructura propia? ¿Quién protege a las mujeres cuando el vínculo con el poder es personal y no institucional? ¿Qué precio se paga por confundir cercanía con pertenencia? El legado de Sasha Montenegro no es una moraleja simple. No es un castigo ejemplar ni una historia de redención. Es una advertencia. El poder no ama, no cuida, no recuerda. Funciona con lógica administrativa. Quien no está respaldado por una posición formal siempre será prescindible. También deja una reflexión incómoda sobre la memoria colectiva. Durante años fue más fácil señalarla que analizar el sistema que la absorbió. Hoy, con distancia, su figura empieza a leerse de otra manera. No como destructora, sino como alguien destruida por una estructura que nunca estuvo diseñada para protegerla. Su legado final es el de una vida atrapada entre dos mundos que nunca la aceptaron por completo. El artístico la usó y la descartó. El político la escondió y luego la negó. Sasha Montenegro quedó en tierra de nadie. Y esa condición es la que la convierte en un caso paradigmático de cómo opera el poder cuando se mezcla con lo íntimo. Por eso su historia sigue siendo relevante para una generación que vio de cerca esa época. Porque recuerda que el verdadero castigo no siempre es público ni inmediato. A veces es lento, silencioso, administrativo, y se ejecuta sin necesidad de escándalos. Sasha no dejó discursos ni manifiestos. Dejó una grieta, una incomodidad que obliga a repensar la relación entre poder, género y memoria. Su vida demuestra que acercarse demasiado al centro sin una estructura propia puede ser letal en términos simbólicos. No por lo que se hace, sino por lo que se representa. Y quizás ahí esté la esencia de su legado. No en lo que tuvo, no en lo que perdió, sino en lo que reveló. Que el poder no se comparte, se administra, y que quienes entran creyendo que el afecto puede alterar sus reglas, terminan pagando el precio más alto, el de desaparecer sin derecho a réplica. Ese es el eco que deja Sasha Montenegro. No el de un escándalo antiguo, sino el de una advertencia que sigue vigente. Porque el poder cambia de nombres y de rostros, pero su lógica permanece intacta. Y siempre hay alguien que cree que esta vez será diferente. La historia de Sasha Montenegro suele contarse desde el escándalo, desde la etiqueta fácil de amante, desde el morbo, desde la traición, a una familia presidencial. Pero ese enfoque reduce una historia compleja a una caricatura útil para absolver a un sistema mucho más grande y mucho más frío. Mirada con distancia,
La vida de Sasha no es solo una crónica sentimental, es un caso de estudio sobre el poder, la vulnerabilidad y el precio de creer que la cercanía puede sustituir a la pertenencia. Sasha Montenegro no fue una estratega política ni una oportunista calculadora como durante años se intentó retratarla. Fue una mujer que llegó al centro del poder sin haber sido educada para sobrevivir allí. Su error no fue amar a un hombre poderoso. Fue creer que ese amor podía ofrecerle una estructura de protección real. En política, el afecto no construye derechos, solo los posterga mientras resultan convenientes. Desde una perspectiva histórica, el caso de Sasha revela una constante en las sociedades donde el poder se ejerce sin contrapesos. El sistema necesita figuras sacrificables para preservar la narrativa central. Cuando un escándalo amenaza la imagen de la institución, se busca un rostro sobre el cual depositar la culpa. Casi siempre ese rostro es femenino. Sasha fue convertida en símbolo del desorden moral mientras el verdadero desorden estructural quedaba intacto. La asimetría fue evidente. El hombre poderoso fue juzgado por decisiones económicas, por errores de gobierno, por fracasos administrativos. Ella fue juzgada por su vida privada, por su cuerpo, por su maternidad, por su lugar en la intimidad de otro. Esa diferencia no es casual. Es una herramienta del sistema para preservar jerarquías. El castigo simbólico no busca justicia, busca ejemplaridad. Desde el punto de vista humano, la historia de Sasha es la de alguien que confundió visibilidad con legitimidad. El poder le dio acceso a bienes, a residencias, a protección momentánea, pero nunca le dio reconocimiento formal, nunca le dio nombre institucional, nunca le dio un lugar protegido dentro del relato oficial. Esa ausencia fue la grieta por la que se colaron todas las derrotas posteriores. Uno de los errores más comunes al analizar este tipo de historias es creer que el dinero o la cercanía al poder garantizan seguridad a largo plazo. El caso de Sasha demuestra lo contrario. El poder ofrece préstamos, no garantías. Mientras alguien resulta útil, es protegido. Cuando deja de serlo, se convierte en un estorbo. Y el sistema no tiene memoria afectiva, solo memoria funcional. Otro punto clave es la fragilidad de las protecciones informales. Sasha vivió durante años bajo acuerdos verbales, promesas tácitas y arreglos no escritos. Todo eso funciona mientras el equilibrio de fuerzas se mantiene. Pero cuando la figura central desaparece, cuando el poder envejece o muere, esos acuerdos pierden valor de inmediato. La historia está llena de personas que confiaron en la palabra del poder y descubrieron demasiado tarde que la palabra sin documento no existe. Desde una perspectiva de género, la lección es aún más dura. Las mujeres que se acercan al poder desde lo íntimo y no desde lo institucional quedan expuestas a un doble castigo. Primero son utilizadas como capital simbólico y emocional. Luego son expulsadas como amenaza narrativa. El sistema no las integra. Las tolera mientras sirven y las descarta cuando incomodan. Sasha Montenegro nunca tuvo una plataforma propia independiente del poder que la rodeaba. No construyó una estructura económica autónoma ni una identidad pública desligada del escándalo. Apostó todo a una sola relación, creyendo que el amor y la cercanía podían compensar la falta de institucionalidad. Esa apuesta resultó fatal. Cuando el poder se fue, ella se quedó sin nada que la sostuviera. El deterioro final de su vida no fue un castigo divino ni un karma místico como muchos titulares sugirieron. Fue una consecuencia previsible. La eliminación de la pensión a expresidentes no fue una medida personal contra ella. Fue una decisión política que simplemente la dejó sin el último soporte. El sistema no la atacó, la ignoró. Y esa indiferencia fue más devastadora que cualquier escándalo. Desde el punto de vista social, la historia de Sasha Montenegro debería servir como advertencia. No solo para quienes se acercan al poder, sino para quienes creen que el poder es una estructura protectora. El poder no cuida, administra, y administra en función de intereses cambiantes. Quien no tiene una posición formal siempre será prescindible. Hay también una lección sobre la memoria colectiva. Durante años, fue más fácil condenar a Sasha que analizar el sistema que la absorbió y la expulsó. Convertirla en villana permitió cerrar el caso sin revisar la doble moral, la hipocresía y el uso instrumental de las personas. Hoy, con distancia, su historia puede leerse de otra manera. No como la de una destructora, sino como la de alguien destruida por creer en una promesa equivocada.
El mayor aprendizaje de este caso es que el poder no se humaniza por proximidad, no se vuelve más justo por amor, no se suaviza por lealtad personal. Funciona con reglas propias, y quien entra sin entenderlas queda expuesto. Sasha Montenegro entró al centro del poder, buscando seguridad, y salió de él sin red, sin reconocimiento y sin relato propio. Para las generaciones mayores que vivieron esa época, la historia resuena porque confirma algo que el tiempo enseña con crudeza. Las estructuras no protegen a las personas, protegen a sí mismas, y quienes creen que pueden negociar con ellas desde lo íntimo, suelen pagar el precio más alto. Sasha no dejó un legado material ni una obra artística reivindicada. Dejó algo más incómodo: un espejo. En él se refleja la fragilidad de quienes confunden cercanía con pertenencia y promesas con derechos. Su vida demuestra que el verdadero peligro no está en entrar al poder, sino en quedarse sin un lugar propio cuando el poder se va. El aprendizaje final es simple pero duro. En el mundo del poder, nadie cae por amor. Se cae por no haber construido una estructura independiente. Sasha Montenegro no fue castigada por amar. Fue castigada por creer que ese amor podía sustituir a una posición real. Y esa es una lección que sigue vigente. Porque el poder cambia de nombres, de partidos y de discursos. Pero su lógica permanece. Quien no pertenece formalmente nunca estará protegido. Y quien apuesta todo a una relación personal en un sistema impersonal, termina pagando el costo completo, en silencio y sin derecho a réplica. Al cerrar esta historia, Sasha Montenegro queda como algo más que un nombre ligado al escándalo. Queda como un caso que obliga a pensar. Su vida demuestra que el poder no es un refugio, sino un espacio transitorio donde solo sobreviven quienes tienen un lugar formal y reconocido. Todo lo demás es préstamo, tolerancia momentánea y promesas que se evaporan cuando cambian las circunstancias. Sasha no cayó por ingenuidad ni por ambición desmedida. Cayó por creer que la cercanía podía sustituir a la pertenencia, por pensar que el afecto personal podía ofrecer la misma protección que una estructura institucional. El sistema le enseñó, demasiado tarde, que no funciona así. En el poder no hay lealtades duraderas ni deudas morales. Hay utilidad. Y cuando ésta termina, el vínculo se rompe sin explicaciones. Su final silencioso no fue un castigo ejemplar, sino la consecuencia lógica de haber quedado fuera del relato oficial. Esa es quizá la lección más dura. El poder no necesita destruir abiertamente. Le basta con dejar de mirar. Sasha Montenegro desapareció de ese modo. No por falta de historia, sino porque su historia incomodaba. Recordarla hoy no es justificarla ni condenarla. Es entender que el verdadero peligro no está en acercarse al poder, sino en hacerlo sin un lugar propio al cual regresar cuando la sombra se disipa.